Bueno, la Navidad es un periodo muy lindo, muy especial. No solamente por todas las cosas que rodean la Navidad, el gozo, el compartir, las fiestas, las comidas, las familias que vienen, sino porque es la fecha donde de este lado del mundo recordamos el nacimiento de Jesucristo, la natividad, cuando Dios se humanizó, cuando Dios se encarnó, cuando Dios se hizo como uno de nosotros. Hay discusiones acerca de esto, que si fue ahora en diciembre, si no, eso no importa. Lo que importa no es el cuándo fue que Jesús nació. Lo que importa es que Él nació. Lo que importa es que Dios se humanizó, que Dios se hizo carne, que Dios vino aquí para amistarnos con Él, para perdonar nuestros pecados, para que tuviéramos una relación con Él, para que fuésemos reconciliados con Él, que tuviéramos vida eterna, que tuviéramos perdón de pecados. Así que no nos enredemos en la pata de los caballos, que si ahora es el tiempo de Navidad, que si Jesús nació en octubre, que si nació, eso es lo de menor trascendencia. Porque lo que importa es que ese Dios grande, poderoso, creador, se humanizó y se hizo como uno de nosotros. Eso es lo importante. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, con la venida de Jesús a esta tierra, se inicia una nueva etapa. Se inicia una nueva era. Se inician nuevos tiempos. Aquí tenemos el título: nuevos tiempos, tiempos de bendición. Con la llegada de Jesús se abre una puerta de esperanza. El reino de los cielos se ha acercado con la venida de Jesús. Y la Navidad o Natividad, el nacimiento de Jesús, fue rodeado por diferentes eventos. Uno de estos eventos fue el nacimiento de Juan el Bautista, quien fue el precursor, quien anunció la venida de Jesús, quien le preparó el camino, y eso está en Lucas capítulo 1, a partir del versículo 5. Mi hermano Martín me va a estar ayudando con las lecturas, así que vamos a leer el versículo 5. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ok, hasta ahí. Lo que comienza diciendo aquí en esta narrativa es que tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran de un linaje sacerdotal. Eran de las personas que servían en el templo. Eran de los levitas que estaban trabajando en el templo, aunque también tenían sus casas y ellos iban cuando le tocaba. Dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Es decir, que esta era una pareja ejemplar, una pareja de buen testimonio, rectos, intachables, justos, tanto delante de Dios y también delante de los hombres. Eran aprobados por Dios. Dice el versículo 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Eso es como cuando uno está hablando cosas muy buenas de alguien y hay un pero, ¿verdad? Pero no tenían hijos. Y había un porqué desde el punto de vista humano, aunque Dios estaba por encima, teniendo un propósito con ellos y teniendo un propósito con la venida de Jesús. Habían dos condiciones aquí: la esterilidad de Elizabeth y la edad avanzada de ambos. Dos condiciones difíciles de enfrentar. En toda la Biblia se considera el tener hijos como una bendición de Dios y el no tenerlos como algo indeseable o una tragedia. Zacarías y Elizabeth, aunque eran siervos de Dios, no habían tenido hijos por muchos años y ahora estaban demasiado viejos para esperar algún cambio en su situación. Uno ya cuando está llegando a la postrimería de su vida, uno dice, bueno, ya lo que no se hizo, ya no se va a hacer.
Sin embargo, con Dios las cosas no son así. Nunca es tarde para un cambio milagroso que Dios produce. Nunca es tarde. Aunque eran de edad avanzada y Elizabeth era estéril, aquí Dios estaba introduciendo un cambio de una manera milagrosa. Por eso, no nos resignemos nunca en una materia del colegio, de la universidad, en una situación en el hogar, una situación de enfermedad, una situación en el trabajo. Nunca nos resignemos, porque siempre habrá la posibilidad de un cambio de dirección con la presencia de Dios. Así que nunca es tarde para un cambio mediante la intervención milagrosa de Dios. Probablemente Zacarías y Elizabeth se sentían quizás un poco humillados por la gente y quizás sin esperanza. Pero Dios estaba esperando el momento apropiado para bendecirlos y así alejar su desgracia. Y yo te quiero decir, mi hermano, que a veces a nosotros nos toca atravesar por situaciones que uno piensa que uno va a durar toda la vida con eso. Una situación difícil donde uno le está soportando con un hijo, con un padre, una situación en el hogar, con el trabajo, con los estudios, y uno piensa, wow, esto no va a acabar nunca. Pero hay que mantener la fe y hay que mantener la esperanza, porque respiro de Jehová vendrá en el momento, en el tiempo oportuno. Dios obrará. Por eso lo de nosotros es siempre mantener la fe y siempre mantenernos creyendo a Dios. Y yo creo que para muchos de nosotros, y esto lo doy como una palabra profética, lo sentí en mi corazón, yo creo que para muchos de nosotros siento que se están acercando nuevos tiempos. Nuevos tiempos para tu vida, tiempos de cambios, tiempos de bendición. Así que agárralo y créelo. Y una cosa que hemos aprendido es que cuando la situación se torna más difícil, más imposible, cuando tenemos todo en contra, lo que hemos visto, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, es que en esos momentos ya de bien estrechez, donde ya uno piensa que zozobramos, ahí es cuando Dios actúa. Ahí es cuando comenzamos a ver los milagros de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Podemos poner los ejemplos de Abraham y Sara, Gedeón, Moisés frente al mar, los egipcios detrás, etc. En la Biblia se menciona otras mujeres que fueron estériles, como Sara, la mujer de Abraham, Ana, la madre de Samuel, y también la madre de Sansón. En cada caso, la intervención divina terminó la esterilidad y sus hijos llegaron a ser grandes líderes del pueblo de Dios. Así que lo que te está aconteciendo ahora probablemente es el empollamiento de un milagro, de una intervención de Dios. Así que sigue creyendo, sigue agarrándote de Dios. No te preocupes si la noche está muy oscura, si la situación parece imposible. Esto es porque Dios tiene un plan, tiene un propósito y Él se va a glorificar. Te digo hoy como una palabra profética, verás la mano de Dios. Verás un milagro en tu vida. Créelo. Yo pudiera decir esto con mucha emoción y dando brincos y saltos y diciéndolo bien duro, pero esta es la verdad. Verás un milagro de Dios. No te resignes, no tires la toalla, porque Dios obrará en esa necesidad, en ese momento duro donde parece que uno llegó al final del camino. En el caso de Zacarías y Elizabeth, me encanta que ellos, aún a pesar de todo, mantenían una obediencia al Señor, porque Dios no le había dado hijos. Ellos no dijeron, bueno, si Dios no me da hijos, pues entonces déjame yo hacer esto, hacer aquello, ese Dios no me suple. No. Ellos se mantuvieron obedeciendo a Dios, siendo leales a Dios y agradando a Dios. Mantuvieron su obediencia. Su obediencia no dependía de que Dios los bendijera o solo cuando las cosas marcharan bien. Ellos se mantuvieron fieles y obedientes a pesar de su situación.
Y muchas veces uno no entiende los propósitos de Dios. Uno no entiende las intenciones de Dios. Pero ellos acataron su voluntad, procuraron agradar a Dios y siguieron caminando, obedeciendo a Dios, aunque quizás eran juzgados, eran condenados por su condición de no tener hijos. Quizás hasta se pudiera haber dicho que ellos habían pecado, la gente juzgándolo. Quizás sufrieron la incomprensión de la gente. Pero no te preocupes, quiero decírtelo así suave, sin gritar mucho, tu milagro viene y Dios aclarará todas las cosas. Tu milagro viene. No hay que decirlo muy efusivamente. Tu milagro viene. Leamos el versículo 8 al 10. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció. Hasta ahí. Estaba orando. Llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Un sacerdote judío era un ministro que laboraba en el templo. A veces enseñaba, administraba su mantenimiento, enseñaba a las personas la palabra de Dios, dirigía los servicios de adoración. La tribu de Leví aportaba lo que eran los sacerdotes que servían en el templo. Y como había tanto disponibles, la tribu estaba dividida en 24 clases. Es decir, si estamos pensando en un año tiene 12 meses, el doble, 24, de modo que a cada clase, a cada grupo, le tocaba 2 semanas al año. Y esto era un gran privilegio que por suertes, no sé cómo sería la suerte con unas piedrecitas, con unos palitos, pero por suerte le tocaba a cada uno. Le tocaba no a cada uno, a uno le tocaba, y esa persona podía ofrecer ese sacrificio, el incienso más bien, lo ofrecía en esa ocasión y nunca más tenía la oportunidad de volver a ofrecerlo. Eso se hacía una sola vez en la vida y había personas que nunca le tocaba la suerte de que le tocara. Entonces había personas que vivían y nunca les tocaba ofrecer el incienso. Así que Zacarías era de la clase de Abías, que oficiaba en esta semana en particular, y la suerte recayó en Zacarías. Cuando hablamos de la suerte, eso se usaba mucho en el Antiguo Testamento y al principio del Nuevo Testamento, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Ahora ya no tenemos que trabajar con suertes y poner palitos y hacer esto y ponerlo en las manos, saca uno. Ahora no hay necesidad porque tenemos la dirección del Espíritu Santo. Este viaje al templo de Jerusalén tenía reservada para Zacarías una bendición que él no estaba esperando. Lo escogieron para ser el sacerdote que entraría al lugar santo a fin de ofrecer incienso a Dios por el pueblo. Pero uno dice, wow, esto sería mera suerte. Bueno, obviamente Dios tenía un plan por encima de todo esto y Dios estaba guiando todas las cosas. Pero Zacarías pudo haber estado en otro lugar, porque estos sacerdotes y estos levitas tenían sus casas, tenían sus campos, tenían sus trabajos. Ellos iban de vez en cuando al templo para oficiar y para servir. Sin embargo, estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, y ahí le tocó este gran privilegio. Por esta razón es que yo digo que nosotros nunca debemos faltar a un culto, una reunión, una célula, porque uno no sabe en qué momento Dios me va a hablar, en qué momento Dios me va a dar una bendición a través de un hermano, una palabra de consuelo, una palabra de fe. Estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Dice el versículo 11 y 12. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor
se apoderó de él. Se apoderó de él con temor, ¿verdad? Porque cuando aparecía una figura angelical, esto era algo inusual. Y esto debía tener una manifestación gloriosa, de mucha luz, de mucha reverencia, de mucha santidad, algo fuera de lo común. Aún tú estás orando en un lugar solitario o tú estás trabajando en un lugar solitario y se te aparece una persona que tú no estabas esperando, tú te asustas. Imagínate un ángel. Que a veces hay gente que ignorantemente, obviamente, dicen, no, yo quiero que Dios se me revele, yo quiero que Dios se me aparezca, yo quiero que un ángel se me aparezca. Mira, yo creo que si un ángel se nos aparece, nosotros vamos a dar una corrida que no nos va a encontrar nadie. Y cada vez que un ángel se aparecía, los resultados eran en la gente, era temor, porque a veces los ángeles también venían con palabras de juicio. Así que de pronto, para su gran sorpresa, estando Zacarías ahí orando, ofreciendo el incienso, se vio cara a cara con un ángel. Me imagino el resplandor de este ángel, el ángel Gabriel. Dios irrumpe en nuestro diario vivir para cumplir sus propósitos y bendecirnos. Así que estemos abiertos para lo que Dios quiere hacer. A veces no es necesariamente a través de un ángel, a veces a través de un letrero en una guagua que uno ve, confía en Dios, y uno lo agarra. Cuando uno está listo a aprender cualquier cosa, un niño, un inconverso, cualquier persona te dice algo y uno lo agarra como una palabra de Dios. Versículo 13. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Por qué estaría Zacarías orando? La Biblia no los dice, ¿verdad? Quizás él estaba orando todavía por un hijo, yo no sé. Yo lo dudo que a esa edad él estuviera orando por un hijo. O estaría orando por la venida del Mesías. O estaría orando por la restauración de Israel. Recuerden que en aquellos tiempos ellos vivían subyugados del Imperio Romano. Quizás o estaba orando por la nación, o estaba orando por su familia, o estaba orando por un hijo. Quién sabe si su fe llegaba hasta allá. Pero mientras él oraba, este ángel se le apareció. Y yo digo, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros orando por una petición? Yo tengo muchos años orando por peticiones. Yo no sé ustedes. Ustedes tienen peticiones que tienen años orando, tienen peticiones, ¿verdad? No desmayemos, no desmayemos. Sigamos orando por esas peticiones. No nos entreguemos, no nos resignemos. Si estamos orando por la salvación de una vida, la salvación de un familiar, estamos orando por un proceso de salud, un proceso económico, por los hijos, por los padres, por la carrera, por lo que fuera. Mantengámonos siempre en oración, porque uno no sabe en qué momento se va a destapar el asunto y el milagro va a ocurrir. Dios responde las oraciones a su manera y a su tiempo. Leamos versículos 14 al 17. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo dispuesto para recibir al Señor. Esa era una labor que tenía Juan, extraordinaria, sumamente importante, que yo veo que es muy semejante a la labor nuestra. Preparar el camino del Señor para las personas que nos rodean. Hacer que los demás se vuelvan al Señor, como dice aquí el versículo 16. Hacer que las personas que nos rodean se vuelvan o se conviertan de sus malos caminos
que llevan a la perdición y se vuelvan a Dios. Hablarles de Jesús a los otros, ser testigos de Él. Esa es nuestra labor como Juan el Bautista, preparar el camino al Señor. Nosotros vamos, caminamos como Juan, llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos con el mensaje de la reconciliación, reconciliación con Dios y reconciliación con nuestros semejantes. Como dice ahí en el versículo 17, nuestra misión es guiar a los desobedientes, a los que están apartados de Dios, a vivir de acuerdo a la sabiduría de los justos, a la sabiduría de Dios, como Él quiere que vivamos. Por eso nuestra misión es preparar a los que nos rodean para recibir al Señor, para que acepten al Señor. Nosotros somos los Juanes Bautistas de este tiempo. Nosotros somos los precursores del Señor. Nosotros somos los que preparamos el camino al Señor. Juan iba a tener una misión muy especial. Iba a ser lleno del poder del Espíritu Santo, y así también nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a predicar este mensaje de las buenas nuevas de salvación. Vamos a leer el próximo versículo, el 18. ¿Cómo podría estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Uno ve esta pregunta y uno la ve como medio ingenua, pero Zacarías recibió una fuerte reprensión del ángel. Zacarías dedujo que esto era imposible, que esto era increíble. ¿Cómo yo podré estar seguro de esto? ¿Cómo estoy seguro de que lo que tú me estás diciendo es verdad? Porque mira mi condición. Tenemos edad avanzada y mi esposa es estéril. Sin embargo, cuando Dios promete algo, hermano, no miremos las circunstancias que nos rodean. Abraham, dice la Biblia, que creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que él creyó por encima de todo lo que tenía a su alrededor, que le daba desesperanza. Las cosas que él tenía a su alrededor, él no podía fiarse, no podía confiar en esas cosas, porque de esa manera no iba a tener un hijo con Sara. Entonces, Abraham creyó en esperanza, contra todo pronóstico. Abraham siguió creyendo. Por eso se convirtió en el padre de la fe. Así nosotros sigamos creyendo, aunque veamos que todos los caminos están cerrados, aunque veamos que llegamos al final del camino, aunque veamos que el plato se rompió y se desmenuzó, que ya no hay forma de restaurarlo, creamos en esperanza, contra todo pronóstico. Apoyémonos en Dios, que Dios es el obrador de milagros, de maravillas. Dios es un Dios sobrenatural. No importa que hayamos llegado al final del camino, para Dios no hay nada imposible. Zacarías dijo, ¿cómo yo puedo estar seguro de esto? Solo cree, no temas. Con Dios todas las cosas son posibles, porque es muy fácil dudar o no entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchos nos acostumbramos a mirar las imposibilidades, pero acostumbrémonos a mirar el poder de Dios, a conectarnos con Dios, con su poder, con su gracia, con su favor para nosotros. Por eso, este puede ser el tiempo de tu milagro. Si tú te mantienes aferrado a lo que Dios te ha prometido, si tú sigues creyendo en Dios, si sigues creyendo que Dios es fiel y que no nos dejará, no miremos nuestras imposibilidades, no miremos las cosas que están a nuestro alrededor, sino miremos su infinito poder, porque no hay nada imposible para Dios. Es más, en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, es donde Dios más se glorifica. Cuando tenemos cinco panes y 2 peces, cuando tenemos el mar delante, los egipcios detrás, en esas situaciones de grandes necesidades,
ahí es donde Dios se glorifica mayormente en nuestras vidas. Y tú puedes estar seguro de que Dios cumplirá su promesa en ti, que Dios es un Dios obrador de milagros, de maravillas. Por eso, si estás esperando que Dios te conteste alguna petición o supla alguna necesidad, sé paciente, no desmayes. No importa cuán imposibles parezcan las promesas de Dios, las cosas que Él dijo en su palabra serán una realidad a su tiempo. Zacarías le pidió al ángel una confirmación, una señal. ¿Cómo podré estar seguro de esto? El versículo 19. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, les respondió el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Wow, qué tremendo, ¿eh? O sea, llegó un momento en el cielo que Dios designó al ángel Gabriel. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? He sido enviado. Dios designó al ángel Gabriel, le dijo, mira, ve allá a donde está este hombre orando, está ofreciendo el incienso, ve y dale la promesa de que va a tener un hijo. El ángel Gabriel no se movía por sí mismo, sino que Dios lo envió. Y lo envió con una buena noticia. Lo envió con el evangelio, lo envió con una buena nueva. Esto es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y así como Dios envió a este ángel con estas buenas noticias para Zacarías, así Dios nos envía a nosotros con las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Imagínense ustedes cuando uno le habla a alguien del amor de Dios, del perdón que hay en Dios, de la misericordia que hay en Dios para su vida, que Dios perdona nuestros pecados, que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros, que nos da vida eterna, que no iremos a condenación, que nos vamos a convertir en hijos, en hijas de Dios, que Dios nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo, que Dios es un Dios proveedor, que Dios está con nosotros. Hermanos, estas son buenas nuevas. Estas son buenas noticias que nosotros tenemos para darle a los que nos rodean. Dice el versículo 20. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Miren, a veces hay gente que le gusta pedir señales a Dios. Yo creo que ahí hay que tener cuidado para que no te vaya a quedar mudo un día. Y a veces hay gente que dice, no, yo que sé yo cuánto, y si Dios no me habla de esta manera, y una señal aquí, como Gedeón, que puso un vellón, y todo estaba mojado, y el vellón seco, y después al otro día, que el vellón estaba mojado, y todo seco. Cuidémonos de poner señales o de pedirle señales al Señor. A veces esto puede ser una muestra de incredulidad. Si Dios te dice que ponga una señal, si Dios te dice, pónsela. Pero aquí lo que el ángel dice es que esto se debió a la duda de Zacarías, a la incredulidad de Zacarías. No creíste en mis palabras. Zacarías le pidió al ángel una confirmación y una señal y fue castigado por eso. Fue incrédulo. Él pidió una señal y la recibió. Incluso dice que quedará mudo, pero según el versículo 62, parece que se quedó mudo y sordo. Porque en el versículo 62, cuando nace Juan, la gente le hacían señas que cómo le quería llamar, le hacían señas. O sea que parece que él se quedó 9 meses mudo y sordo. ¿Y qué cosa? Tenía una gran noticia que dar y ahora no podía decirlo a causa de la incredulidad. ¿Qué cosa, Y durar así 9 meses. Yo me imagino que esos 9 meses para Zacarías fue de mucha introspección, de mucha reflexión, de redargüimiento.
Dice el versículo 21. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Porque no era lo usual. Ellos estaban esperando para recibir ahora de Zacarías la acostumbrada bendición que se daba cuando el sacerdote salía de ofrecer el incienso. Entonces bendecía al pueblo y despedía a la multitud, que Dios te bendiga, Dios te guarde, tarará, 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 y ellos se iban a sus casas. Entonces el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que él se estuviera demorando tanto tiempo. No era lo habitual detenerse tanto tiempo en el templo ofreciendo un incienso, para que no se pensara que era la venganza de Dios y que Dios lo hubiera herido ahí por algún mal al representante del pueblo. Dice entonces el versículo 22. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dio cuenta de que había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues estaba mudo. Y como digo, por el versículo 62, probablemente estaba sordo también, porque cuando le iban a poner nombre al hijo, querían ponerle el nombre de Zacarías. Y la gente le hablaba por señas, es decir, que no escuchaba. Entonces él pidió una tablilla y puso nombre Juan. Y la gente comenzó a preguntarle, pero ¿y quién se llama Juan en tu familia? O sea, ¿de dónde te ha salido a ti eso? La verdad que la incredulidad, tarde o temprano, trae malas consecuencias. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no hace acepción de personas, pero Dios hace acepción de fe. Por eso, aquí a un culto pueden venir dos personas y una sale ultra bendecida y la otra el culto le pasó por encima porque no tuvo la expectativa, no tuvo fe, o uno fue sanado y otro no fue sanado. Todo por la fe. A Dios le agrada que nosotros creamos en Él. Y cuando dudamos, también le desagrada. Jesús se maravilló varias veces cuando encontró personas que creían en Él. Y también se sorprendió cuando había personas que no creían en Él. Versículo 23 al 25. Cuando terminaron los días de su servicio, volvieron a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. La verdad que ellos estaban sufriendo, ¿verdad? Ellos estaban sufriendo durante tantos años, sufriendo. Y cuando terminaron aquí, dice que se fueron a su casa, a donde ellos vivían, y luego entonces seguían sirviendo en el templo. Y Elizabeth quedó embarazada inmediatamente y quedó recluida en su casa por 5 meses. Luego vamos a seguir hablando sobre entonces la anunciación de María y las diferentes actitudes de Zacarías y de María. Parecerían como si estuvieran diciendo la misma cosa, pero no. María se ve una mujer que le creyó a Dios. Zacarías se ve como un hombre que dudó de la palabra de Dios. Sin embargo, aquí hay un tiempo para la respuesta de Dios. El día en que Él quitará tu afrenta, tu vergüenza, como dijo Elizabeth. Así que esperemos la manifestación de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Sé fiel a Dios. Agrada a Dios, obedécele y Él responderá a su tiempo. Tiempos de Navidad, nuevos tiempos, tiempos de bendición. Cuando lo imposible se hace posible y veremos cosas grandes en medio de nosotros, pero sigamos creyéndole a Dios. Porque Dios tiene un plan lindo con nosotros, un plan precioso con nosotros. Y nosotros somos los llamados ahora a creerle a Él, a seguirle a Él,
a hacer su voluntad, a obedecerle, nos responda o no nos responda. Así somos nosotros. Nuevos tiempos, tiempos de bendición. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos a Cristo el Señor. Venid, adoremos. Venid, yo quisiera cerrar este tiempo orando. Quiero animarte a seguir creyéndole a Dios. Cree en Dios. Cree en Dios. Cree en Dios. No importa por lo que estés atravesando, sigue creyéndole a Dios. No importa que las circunstancias alrededor sean adversas, sigue creyéndole a Dios. La respuesta vendrá. El milagro viene en camino. Dios va a dar la orden al ángel para que te traiga las buenas noticias. Algo se va a romper en tu vida. Sigamos creyendo, sigamos aferrándonos a Dios. Este es el momento para seguir obedeciendo a Dios, seguir siendo fieles al Señor, sin importar las circunstancias. En un momento dado, el cielo se va a abrir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero en un momento dado, el cielo se va a abrir. Y refrigerio vendrá de la presencia de Dios. Por esa petición, por esa necesidad que hemos estado orando, luchando, batallando, ayunando, no dejemos eso aparte. Sigamos dando. La perseverancia es clave para que nosotros recibamos lo que Dios nos ha prometido. Incluso en esa espera nosotros nos fortalecemos. Por eso no miremos las circunstancias humanas, científicas,
alrededor de nosotros. No escuchemos a los sabios, entre comillas, de la época que dice esto ya no se puede. No los escuchemos. Sigamos creyéndole a Dios. Vamos a orar. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios. Aunque se tardare, la visión se cumplirá. Aunque se tardare, tú obrarás. Aunque el tiempo pase y veamos circunstancias adversas, tú obrarás en medio nuestro. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios obrará en ti. Seguimos creyendo en ti, oh Dios. Tú eres un Dios de planes, un Dios de propósitos. A ti te glorificamos y a ti te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a mantener la fe en alto, creyéndote a ti, un Dios bueno, un Dios de milagros, un Dios que hace lo imposible posible. Gracias, Señor. Amén. Amén. Sigue para adelante, mi hermano. Sigue para adelante. El cielo se va a abrir. Sigamos golpeando, presionando las nubes. Sigamos añadiendo ayuno, oración. Sigamos gimiendo y sigamos obedeciendo a Dios, que el cielo se va a abrir. Y yo quisiera orar para cerrar por aquellos que todavía no han dado el paso para conocer al Señor, tanto los que están aquí como los que están en sus casas. No hay mejor cosa en esta vida que caminar de la mano de Dios. No hay nada mejor. Eso no quiere decir que sea un camino lleno de flores, no, un camino de felicidad, un camino sin problema, no, realmente no. Hay desafíos, pero siempre contaremos con la ayuda de Dios. Y nos acercamos a Dios cuando hacemos dos cosas. Una, reconocemos nuestro pecado, y dos, ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. No en un pastor, no en una iglesia, no en un sacerdote, sino en la persona de Jesucristo, el único que murió por nosotros en una cruz. Por eso ahora, si tú quieres tener este encuentro con Cristo, yo voy a orar y después te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. También vamos a orar por los que están en sus casas. Si quieres conocer a Dios, esta es la forma de hacerlo, reconociendo nuestros pecados y abriendo el corazón a Jesucristo. Cuando uno hace esto, uno no se está comprometiendo con una iglesia, con una institución. Uno está abriendo el corazón a Jesús. Uno le está dando a Dios la oportunidad de que entre y obre en la vida de uno. Así que si este es tu deseo, vamos juntos a orar. Cerremos nuestros ojos y repite conmigo. Di: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Lo declaro hoy y recibo su salvación, recibo su perdón, recibo la vida eterna ahora. Amén y amén. Ahora me gustaría que oráramos por ti. ¿Hiciste esta oración conmigo? Te voy a invitar a pasar aquí al frente. Levanta tu mano. ¿Hiciste esta oración conmigo? Levanta tu mano y vamos a orar por los que están aquí y vamos a orar también por los que están en sus casas. Todos vamos a estar de pie y así animamos a los que hicieron la oración. Y le puedes decir a alguien: ven, acompáñame, vamos al frente, vamos a orar por ti en estos momentos. ¿Hiciste la oración conmigo? Levanta tu mano. Déjame ver tu mano bien en alto. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno. Pasa por aquí, por favor. Pasa por aquí. Acompaña a la Yanira, por favor. Sí, ¿alguien más hizo la oración? Como dije, uno no está haciendo un compromiso con una iglesia, con una institución. Uno está abriendo el corazón a Dios. Uno le está diciendo al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Señor, ven a mi vida. ¿Alguien más? Levanta tu mano. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Y pasa al frente. Vamos a orar. Vamos a orar. Igualmente los que están en sus casas.
Este es un nuevo día para ti. Dios tiene un plan maravilloso contigo que tú has estado esperando. Yo quiero que Dios me llame. Dios te está llamando hoy. Te ha traído aquí porque te ama. Tiene planes preciosos contigo. Este es tu día de salvación. ¿Alguien más hizo esta oración? Levanta tu mano y pasa al frente que vamos a orar. Este es el momento de clamar a Dios, de decirle: Señor, yo te necesito, yo te necesito. Gloria a Dios. Por última vez, ¿alguien hizo esta oración? ¿Alguien más? Pasa al frente y vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces por la hermana que está aquí. Qué bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué corazón más lindo Dios te ha dado. Gloria a Dios. Vamos a orar también por los que están allá en sus casas. Qué bueno. Bienvenidos. Adelante. Adelante. Vamos a orar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si tú oraste, no te quedes ahí. Tú no estás haciendo un compromiso con una iglesia, con una institución. Tú estás abriendo el corazón a Jesús. Es abriendo el corazón a Jesús. Diciéndole: Señor, ven a mi corazón, yo quiero conocerte. Cuando uno nace físicamente, biológicamente, uno ni sabe lo que está pasando. Así sucede cuando uno nace espiritualmente. Qué bueno, Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Por última vez, pasa al frente. Este es el día que Dios ha hecho para ti. Gloria a Dios. Bueno, por última vez entonces, vamos a orar por estas vidas preciosas y vamos a orar por los que nos están viendo desde sus casas. Hermanos, extiendan sus manos hacia acá y oren por estas vidas. Oren por estas vidas y oren por los que están en sus casas. Señor, gracias. Gracias por tu obra, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios de nuevos comienzos. Se abren etapas de bendición ahora en estas vidas. Etapas de revelación, de cercanía a ti, a tu presencia, a caminar de la mano contigo. Tú estás iniciando una buena obra en ellos y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga por nosotros o vayamos a Él. Bendice mis hermanos, tanto los que están aquí como los que están allá en sus casas. Bendice mis hermanos, bendíceles, Señor. Llénales de tu presencia. Guíales, Señor, dales revelación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo los llene, Señor. Que tu Espíritu Santo siga obrando este proceso de santificación, de crecimiento, de entendimiento. Obra, Dios mío. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí y participar del milagro tuyo con estas vidas. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tenemos un presentico para ustedes. Pueden pasar por allá, por favor. Acompañen a este servidor. Gloria a Dios.